La lluvia tamborileaba sobre el techo del carruaje, convirtiendo el camino en un lodazal de barro y charcos. Lord Ridley Thorne miraba por la ventanilla las siluetas borrosas de los árboles que pasaban veloces tras el cristal, mientras apretaba en la mano la carta que había llegado 3 días atrás. «Ha vuelto. Venga de inmediato. La familia está consternada. Necesitamos su ayuda. Sir Henry Hutchins». 4 breves líneas que habían puesto su vida patas arriba. Ha vuelto. Laura Hutchins. La joven que había desaparecido 2 años atrás, un día antes de su boda con el barón Wilford. La joven a la que buscaron por toda Inglaterra, en Londres, en Brighton, en Bath, en cada ciudad portuaria. La joven a la que daban por muerta, secuestrada, fugada al extranjero. La joven cuya búsqueda él mismo había liderado a petición de su padre, porque era amigo de la familia, porque era su deber, porque la amaba. Ridley cerró los ojos y se recostó en el asiento. 2 años. 2 malditos años había vivido con un vacío en el pecho, con preguntas sin respuesta, con una culpa que lo carcomía por dentro. Debería haber notado algo, debería haber comprendido que algo no iba bien con ella. Debería haberla salvado antes de que desapareciera, pero no lo notó. Estaba ciego, y ahora ella había vuelto, viva, y él no tenía ni idea de lo que le esperaba. El carruaje se detuvo ante las puertas de la finca de los Hutchins, Oak Ridge Manor, un antiguo edificio de ladrillo rojo con torretas en las esquinas y hileras de altas ventanas. La casa que había visitado decenas de veces, donde había reído y bebido vino con Sir Henry, donde había bailado con Laura en su 18º cumpleaños. El mayordomo lo recibió en la entrada. Su rostro era impasible, pero Ridley notó la tensión en sus hombros, el temblor nervioso de sus dedos al tomar su capa. Milord Sir Henry lo espera en su despacho. ¿Y la señorita Hutchins? En sus aposentos, milord. Ella prefiere no recibir visitas. Ridley asintió, tragándose la decepción. Por supuesto, acababa de regresar. Probablemente estaría agotada, asustada, sin ganas de ver a nadie, pero necesitaba verla, asegurarse con sus propios ojos de que estaba viva, de que estaba allí, de que no era otra pista falsa, otra cruel burla del destino. Sir Henry parecía haber envejecido 10 años. Su cabello cano se había raleado, las arrugas se habían profundizado, y en sus ojos castaños oscuros, como los de Laura, había una mezcla de cansancio y algo más. Miedo, alivio, desesperación. Ridley se levantó de su escritorio, extendiendo la mano. «Gracias por venir tan rápido». «Habría venido antes si hubiera podido», dijo Ridley, estrechando su mano y sintiendo cómo temblaba. «¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado?» Sir Henry se dejó caer de nuevo en su sillón y se pasó una mano por el rostro. Apareció hace 3 días, por la noche. Simplemente llamó a la puerta, como si volviera de un paseo. Sin equipaje, sin explicaciones. Vestida con un traje sencillo, gastado, que no era suyo. Delgada, pálida, con una especie de vacío en la mirada. Dijo dónde ha estado. «No», negó Sir Henry, «no habla. En absoluto. Ni una palabra sobre lo que ocurrió, dónde pasó estos 2 años, por qué huyó, quién la retuvo o la escondió. Nada. Se limita a sentarse en su habitación, mirar por la ventana y guardar silencio». Ridley apretó los puños. ¿Qué podría haberle ocurrido? ¿Qué podría haber quebrado de esa manera a una joven que rebosaba vida, risas y fuego? «¿Cómo está Lady Hutchins? Mi esposa está histérica», respondió Sir Henry con sequedad. Se alegra del regreso de su hija y al mismo tiempo, está aterrorizada por lo que dirá la gente. El barón Wilford ya ha enviado una carta. Exige una explicación. Cree que tiene derecho a saber por qué su prometida huyó en vísperas de la boda. «Al diablo con el barón Wilford», espetó Ridley. «Laura es más importante que su orgullo». «Estoy de acuerdo», dijo Sir Henry levantando las manos. «Pero la sociedad no piensa así. El escándalo fue enorme. Todos hablaban de la novia fugitiva.
La reputación de Laura está destruida. Si no da una explicación, si no dice que vaciló, que fue obligada a irse, que la secuestraron o engañaron, todos pensarán que simplemente se escapó, que es una mujer deshonrada. No está deshonrada, dijo Ridley entre dientes. Es víctima de algo que aún no entendemos. Quizás. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos que hable. Ridley se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se extendía el jardín, ahora marchito, con ramas desnudas y senderos empapados. En algún lugar de esa casa, Laura estaba sentada en su habitación, en silencio. «Quiero verla», dijo sin volverse. «Se niega a...» «No estoy pidiendo permiso, Henry». Se giró Ridley. «Llevo 2 años buscándola, 2 años pensando que estaba muerta. Tengo derecho a asegurarme de que está viva, y quizás yo sea el único que pueda hacerla hablar». Sir Henry lo miró fijamente durante un largo rato, y luego asintió con lentitud. «Está bien, inténtalo. Pero ten cuidado, Ridley. Ella no es la joven que recuerdas. Algo se ha roto en su interior. Algo importante». Ridley subió al segundo piso, sus pasos resonando en el silencioso pasillo. Se detuvo ante la puerta de la habitación de Laura, la misma donde había vivido antes de desaparecer, donde una vez le llevó un libro que le había pedido, donde hablaron de poesía y viajes. Llamó. Silencio. «Laura, soy Ridley Thorne. ¿Puedo entrar?» De nuevo silencio. Luego una voz débil, apenas audible. «Váyase». El corazón se le encogió de dolor. Esa voz era la misma y a la vez completamente diferente. Carente de música, apagada como una vela extinguida. «No me iré», dijo con firmeza. «Necesito verla, asegurarme de que está bien. No estoy bien. Ahora váyase». «Laura, no quiero verlo». La voz se quebró en un grito cargado de tanto dolor que Ridley retrocedió. «No quiero ver a nadie. Déjeme en paz». Se quedó de pie, con la frente apoyada en la fría madera de la puerta, luchando contra el impulso de derribarla y entrar a la fuerza. Pero eso sería una agresión, y a ella, por lo visto, ya le había sobrado violencia en esos 2 años. «Está bien», dijo en voz baja, «me iré. Pero que sepa que no me marcharé de esta casa hasta que averigüe qué le ha ocurrido, hasta que me asegure de que está a salvo. Y si alguien le ha hecho daño, si alguien la retuvo contra su voluntad, encontraré a esa persona. Y lamentará haber nacido». Silencio. Luego, un susurro apenas audible. «No podrá salvarme. Ya es tarde». «Nunca es tarde», replicó Ridley. «Está viva, está en casa. El resto lo arreglaremos». Esperó un minuto más, pero no hubo respuesta. Con el corazón apesadumbrado, se alejó de la puerta y bajó las escaleras. Sir Henry lo esperaba en el vestíbulo. «¿Y bien?» «No me ha dejado entrar, pero he oído su voz. Está viva. Habla. Eso ya es algo». «¿Qué vamos a hacer, Ridley?» Sir Henry parecía perdido, indefenso. «No sé cómo ayudar a mi propia hija. No sé qué le ha pasado, cómo protegerla». Ridley se irguió sintiendo cómo la determinación crecía en su pecho. «Me quedaré aquí. Unas semanas, si es necesario. Estaré cerca, intentaré ganarme su confianza. Quizás hable. Quizás me cuente a mí lo que no puede contarles a ustedes. ¿Por qué cree que confiará precisamente en usted?» Ridley dudó. «Porque una vez fuimos amigos, porque nunca la juzgué, y porque...» Se detuvo, sin terminar la frase. «Porque la amaba, y la sigo amando, pero eso se lo guardó para sí mismo». Por la noche, Ridley no pudo dormir. Le habían asignado una habitación de invitados en la planta baja, con vistas al jardín. Yacía mirando al techo, escuchando la lluvia incesante y pensando en Laura. Recordaba cómo era 2 años atrás, vivaz, risueña, con una chispa eterna en sus ojos oscuros, con su largo cabello castaño que le encantaba llevar suelto, a pesar de los reproches de su madre, con su andar rápido y su barbilla decidida. Era hermosa, no con una belleza clásica y fría,
sino cálida y atractiva. Era inteligente, culta, le encantaba debatir sobre política y literatura, y no temía expresar su opinión. Y estaba destinada a casarse con el barón Wilford, un hombre rico e influyente, pero frío y arrogante, que le doblaba la edad. Un matrimonio de conveniencia arreglado por sus padres. Laura nunca dijo que fuera infeliz, pero Ridley lo veía. No amaba al varón. No quería ese matrimonio. Pero ¿por qué huyó justo la víspera de la boda? ¿Y a dónde? ¿Y qué le había sucedido durante esos 2 años? Las preguntas daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua. En algún lugar de la casa, una tabla del suelo crujió. Ridley se quedó inmóvil, aguzando el oído. Otro crujido, y luego silencio. Se levantó, se puso una bata y salió sigilosamente al pasillo. La luz de la luna se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras en el suelo. Al pie de la escalera que conducía al segundo piso, había una figura vestida de blanco. Una mujer en camisón, con el pelo suelto. Estaba inmóvil, mirando hacia la puerta principal, como si dudara en salir. Laura. Ridley se quedó quieto, temiendo asustarla. Parecía un fantasma, pálida, frágil, casi irreal a la luz de la luna. Su cabello era más corto de lo que recordaba, apenas le llegaba a los hombros. Su figura se había vuelto más delgada, más angulosa. Dio un paso hacia la puerta y se detuvo. Se abrazó a sí misma, como intentando entrar en calor. Luego, lentamente, se giró para volver a subir, y lo vio. Sus miradas se cruzaron a través del pasillo. Ridley no pudo descifrar la expresión de su rostro en la penumbra, pero vio cómo se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Él no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, dándole tiempo para decidir si huir o quedarse. Una larga pausa. Luego, Laura, lenta y como a regañadientes, dio unos pasos hacia él. Se detuvo a una distancia prudencial, a unos 10 pies de él. No se ha ido, su voz era baja, pero no hostil. Dije que no me iría. ¿Por qué está aquí Lord Thorne? Lord Thorne. No Ridley, como solía llamarlo. Distancia. Una barrera. Quiero ayudarla. Nadie puede ayudarme. Permítame intentarlo. Ella negó con la cabeza. A la luz de la luna vio su rostro con más claridad. Los mismos rasgos que recordaba, pero alterados. Los pómulos más afilados, ojeras bajo los ojos, los labios sin color, y en sus ojos un vacío terrible y frío. ¿Qué le ha ocurrido, Laura? Preguntó en voz baja. No es asunto suyo. Desapareció hace 2 años. La buscaron por todas partes. Yo la busqué. Su padre casi enloqueció de dolor, y ahora regresa y guarda silencio, como si nada hubiera pasado. Yo no pedí que me buscaran. Su voz se endureció. No pedí que me lloraran. Y no pido que me salven. Déjeme en paz. Se dio la vuelta, dirigiéndose a la escalera. Sé que tiene miedo, la llamó Ridley. Laura se detuvo, pero no se giró. Usted no sabe nada. Entonces, dígamelo. Ayúdeme a entender. Un largo silencio. Luego giró lentamente la cabeza, y había tanto dolor en su mirada que a él se le cortó la respiración. ¿Quieres saberlo? Susurró. ¿Quiere oír la verdad? Escapé, Lord Thorne. Escapé porque no podía casarme con el varón. Porque él... La voz le tembló. Porque era un monstruo. Y escapé de un infierno para caer en otro. Perdí 2 años de mi vida. Me perdí a mí misma. ¿Y ahora quiere que vuelva, que sonría, que finja que todo está bien? Es imposible. Estoy rota y nadie puede arreglarme. Ridley dio un paso hacia ella, pero retrocedió al verla levantar una mano. ¡No se acerque! Él se detuvo en seco. No le haré daño, jamás. Todos dicen eso. Sonrió ella con amargura. Y luego... No terminó la frase. Simplemente se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras, sus pies descalzos golpeando silenciosamente los escalones.
Ridley se quedó en el vestíbulo, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El varón era un monstruo. ¿Qué le había hecho? ¿Qué le había obligado a huir? ¿Y qué le había pasado después de escapar? Las preguntas se multiplicaban, pero no había respuestas. Pero una cosa sabía con certeza: no la abandonaría. No permitiría que sufriera sola. No dejaría que la oscuridad que la había consumido ganara la batalla final. Encontraría la verdad y la protegería. A cualquier precio, aunque ella no quisiera su protección, aunque lo odiara por ello, porque la amaba. Y nada, ni el tiempo, ni el silencio, ni su dolor, podía cambiar eso. La mañana recibió a Oak Ridge Manor con un cielo gris y una llovizna persistente. Ridley se despertó temprano, apenas amanecía, y bajó al comedor, donde ya estaban sirviendo el desayuno. Lady Hutchins estaba sentada a la mesa, pálida y tensa, con una taza de té en sus manos temblorosas. Levantó la vista cuando él entró e intentó esbozar una sonrisa, pero solo consiguió una mueca lastimosa. Lord Thorne, buenos días. Espero que haya dormido bien. Gracias, Lady Hutchins. Se sentó frente a ella. ¿Y usted? Ella desvió la mirada. Yo apenas duermo desde que regresó. Cada noche me acuesto y pienso, ¿dónde estuvo? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué no habla? Su voz se quebró. Es mi hija, Lord Thorne, mi única hija, y no sé cómo llegar a ella. Ridley extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Encontraremos la manera, se lo prometo. ¿La vio anoche?, preguntó Lady Hutchins. La doncella dijo que oyó voces en el vestíbulo a altas horas de la noche. Me la encontré por casualidad, admitió Ridley. Bajó las escaleras, hablamos, muy poco. ¿Y qué dijo? Ridley vaciló. ¿Debía contarlo? Las palabras de Laura sobre el varón, que era un monstruo, que había huido de él, podría destruir el ya frágil equilibrio de la familia. Dijo que no quiere que la salven, respondió con cautela. Pero creo que no es del todo cierto. Creo que simplemente tiene miedo. Miedo de volver a confiar en alguien. Lady Hutchins asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. El varón habrá enviado otra carta esta mañana. Exige ver a Laura. Dice que tiene derecho a una explicación, que su compromiso no fue anulado oficialmente, que... Al diablo con el varón y sus derechos, espetó Ridley. Laura no lo verá. No ahora. Quizás nunca. Pero la sociedad, el escándalo. La sociedad puede esperar. Primero, Laura debe recuperarse. Debe sentirse segura. Y luego, si ella quiere, contará su propia historia. Pero no por la fuerza, no porque el varón exija explicaciones. En ese momento apareció Sir Henry. Parecía aún más cansado que el día anterior. Los ojos rojos, los hombros caídos. Ridley, necesito hablar con usted. A solas. Pasaron al despacho. Sir Henry cerró la puerta y se apoyó en el escritorio. He recibido información, comenzó sin preámbulos, de un detective privado que contraté justo después del regreso de Laura. Estaba investigando, Perazzo, intentando averiguar dónde pudo haber estado. Hace 2 semanas, una mujer parecida a Laura fue vista en Bristol, en la zona de los muelles. Trabajaba en una taberna, sirviendo a los marineros. Ridley sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Está seguro de que era ella? El detective le mostró un retrato al dueño de la taberna. Dijo que se parecía, pero que tenía el pelo más corto y la cara más sucia. La mujer se hacía llamar Alice. Trabajó allí varios meses y un día simplemente no apareció. Desapareció. Ridley se hundió en un sillón. Laura, en una taberna portuaria, sirviendo a marineros borrachos. ¿Qué podría haberla llevado a eso? ¿Qué más? El detective encontró a una mujer que compartía habitación con ella. Dijo que Alice apenas hablaba, se mantenía alejada de todos y temía a los hombres.
Una noche, uno de los clientes de la taberna intentó entrar a la fuerza en su habitación. Alice se defendió con un cuchillo. Lo hirió. Después de eso, el dueño le dijo que se largara. Ridley agarró los reposabrazos del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Dónde estuvo antes de Bristol? No lo sé. El detective está intentando averiguarlo, pero es como recoger los pedazos de un espejo roto. Las pistas están frías, ha pasado demasiado tiempo. Siga buscando, dijo Ridley con firmeza. Necesito saberlo todo, cada detalle. ¿A dónde fue ese día? ¿Quién la ayudó a esconderse? ¿Dónde se ocultó? ¿Qué le ocurrió? ¿Para qué? Sir Henry lo miró con perplejidad. Está en casa, está viva. ¿No es suficiente? No. Ridley se levantó y se acercó a la ventana. Porque alguien le hizo daño. Alguien la rompió. Y esa persona debe pagar. Y mientras no sepamos la verdad, ella no podrá sanar. Vivirá con miedo, en silencio, en este maldito vacío en el que se ha convertido su vida. Sir Henry lo miró fijamente durante un largo rato y luego asintió con lentitud. La ama. No fue una pregunta, sino una afirmación. Ridley no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Durante el día, Ridley deambuló por la finca, intentando ordenar sus pensamientos. La lluvia por fin había cesado y salió al jardín, empapado, lúgubre, con las hojas caídas cubriendo los senderos. Caminaba sin rumbo cuando, de repente, la vio. Laura estaba sentada en un banco junto a una vieja fuente que llevaba mucho tiempo sin funcionar. Llevaba un vestido azul oscuro, demasiado grande para ella, claramente de una talla que no era la suya. El cabello recogido en un simple moño en la nuca. Miraba el agua estancada en la pila de la fuente, donde flotaban hojas amarillas. Ridley se detuvo en el sendero, sin atreverse a acercarse. Pero ella ya lo había visto. Giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Durante unos segundos simplemente se miraron. Luego, Laura volvió a apartar la vista, pero no se levantó, no huyó. Era un permiso tácito. Ridley se acercó lentamente y se sentó en el borde del banco, dejando una distancia prudencial entre ellos. «Es un lugar hermoso», dijo, mirando la fuente. «Recuerdo que aquí siempre cantaban los pájaros. Le encantaba venir a leer». «Eso fue hace mucho tiempo», respondió Laura en voz baja. 2 años no es tanto tiempo. Para mí ha sido una vida entera. Ridley observó su perfil. A la luz del día la veía con más claridad. Los rasgos finos, la piel pálida, el pelo corto que una vez fue su orgullo. En su muñeca se veía una cicatriz, fina, blanca, antigua. ¿Qué le pasó a su cabello?, preguntó con cautela. Laura se tocó la nuca, como si lo recordara. Me lo corté, yo misma, la primera semana después de huir, para que no me reconocieran, para no parecerme a la chica del retrato que buscaban. Sabía que la estaban buscando. Vi los anuncios, en los periódicos, mi nombre, mi retrato, por todas partes. Se busca a la señorita Laura Hutchins, recompensa por información. Como si fuera una criminal. Usted no es una criminal. Escapé. Lo miró, y en sus ojos brilló un viejo dolor. Abandoné a todos, a mis padres, a mis amigos. Los dejé en la incertidumbre. Destruí la reputación de la familia. Deshonré al varón. Lo destruí todo. Se salvó a sí misma, replicó Ridley con firmeza. Ayer dijo que el varón era un monstruo. ¿Qué hizo Laura, que la obligó a huir? Ella apartó la vista. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. No puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque si lo digo, si las palabras salen en voz alta, se volverá real. Definitivamente real. Y no quiero que sea verdad. Ridley extendió la mano, pero no la tocó. Simplemente mantuvo la palma cerca, en el banco entre ellos. Una oferta, no una exigencia. Pase lo que pase, Laura. No está sola. Estoy aquí. Su familia está aquí. No la abandonaremos. No lo entiende, susurró. Nadie lo entenderá, nadie me creerá. Dirán que miento, que exagero, que yo misma tengo la culpa.
Yo le creeré. Se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué está tan seguro? Porque la conozco. Sé que no miente. Sé que no es de las que inventan dramas. Si dice que era un monstruo, es porque así era. Una lágrima rodó por su mejilla. La secó con un movimiento brusco, como si estuviera enfadada por su propia debilidad. Él, él bebía, comenzó, con la voz temblorosa. Mucho. Y cuando bebía se volvía cruel. No lo supe hasta después del compromiso. Siempre fue tan cortés, tan respetable en sociedad. Pero después de anunciar el compromiso, todo cambió. Empezó a venir más a menudo. Exigía pasar tiempo a solas conmigo. Decía que tenía derecho ya que estábamos prometidos. Mis padres estaban de acuerdo. No veían, no se daban cuenta. Se calló, con la respiración agitada. ¿Qué hacía? Preguntó Ridley T. en voz baja, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo. Me agarraba. Bruscamente, me dejaba moratones en los brazos. Decía cosas viles. Decía que cuando nos casáramos, yo le pertenecería, que me haría obediente, que me enseñaría cuál es el lugar de una mujer. Su voz se volvió más dura, teñida de rabia. Una semana antes de la boda, vino borracho. Me encerró en la biblioteca. Intentó. No terminó, pero Ridley comprendió. La furia estalló en él con tal fuerza que apenas pudo contenerse para no levantarse y gritar. Lo empujé, continuó Laura, mirando al vacío. Le golpeé en la cabeza con un candelabro. Cayó. Pensé que lo había matado. Temí haberlo matado. Pero se despertó, se levantó y se fue sin decir nada. Y al día siguiente, volvió como si nada hubiera pasado. Sonriente, cortés. Y entonces comprendí que si me casaba con él, me mataría. Quizás no de inmediato. Quizás en 1 año o en 10, pero me mataría. Y nadie me ayudaría. Porque sería su esposa, su propiedad. Ridley cerró los ojos, luchando contra el deseo de encontrar al varón y hacerlo pedazos con sus propias manos. ¿Por qué no se lo dijo a sus padres? Lo intenté. Sonrió con amargura. Mi madre dijo que todos los hombres son rudos a veces, que yo exageraba, que después de la boda se calmaría. Mi padre no quiso escuchar. Ya había firmado el contrato matrimonial, ya había recibido la dote del varón. Todo estaba decidido. Por eso escapó. No tenía otra opción. La víspera de la boda, empaqué algunas cosas, tomé Nelly y tolar el dinero que había logrado ahorrar y me fui. Alquilé un carruaje a Londres, luego un tren a Bristol. Pensé que podría empezar de nuevo, encontrar un trabajo, vivir tranquila, pasar desapercibida. Se rió. Una risa vacía y sin vida. ¡Qué estupidez! Una mujer joven sin referencias, sin contactos. ¿Quién me daría un trabajo decente? Trabajó en una taberna. Laura se giró bruscamente hacia él. ¿Lo sabe? Su padre contrató a un detective, encontró sus rastros. Ella palideció aún más. ¿Qué más sabe? Poco, que se hacía llamar Alice, que temía a los hombres, que una vez se defendió con un cuchillo. Laura se levantó, alejándose del banco. Se abrazó a sí misma, como si intentara contener algo en su interior. No quiero que lo sepan. No quiero que mi madre se entere de dónde estuve, de lo que hice. La mataría. Entonces no lo sabrán. Ridley también se levantó, acercándose, pero sin intentar tocarla. Me encargaré de ello. Pero Laura, necesito saberlo todo, no para juzgarla, sino para protegerla. Porque el varón no la dejará en paz, exigirá explicaciones, intentará restaurar su reputación y si se entera de la verdad. Me matará, susurró ella. Encontrará la manera. Es rico, influyente. Tiene amigos en el Parlamento, en los tribunales, y yo no tengo nada, solo mi palabra contra la suya. ¿Y a quién le creerán? ¿Al respetado varón o a la novia fugitiva que pasó 2 años Dios sabe dónde? Ridley se acercó más, tanto que podía ver cada peca en su pálido rostro, cada arruga de cansancio junto a sus ojos.
No necesito pruebas para creerla, pero necesito la verdad para saber cómo actuar. Laura, confíe en mí. Permítame ayudarla. Ella lo miró durante un largo rato, estudiándolo. En su mirada había la cautela de un animal herido que no sabe si tiene delante a un amigo o a un enemigo. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué quiere ayudarme tanto? Ridley podría haber mentido. Podría haber dicho que simplemente cumplía con su deber como amigo de la familia. Pero sus ojos exigían la verdad, y él estaba demasiado cansado para mentir. Porque la amo, dijo simplemente. La amo desde el día en que la vi por primera vez en el baile de Lord Ashford, hace 3 años. Llevaba un vestido amarillo y se reía de alguna broma de su amiga. Y pensé, ahí está, la mujer más viva, más auténtica de todo el salón. Me enamoré al instante, pero estaba prometida, era inalcanzable. Y yo solo era un amigo de la familia. No tenía derecho. Respiró hondo, pero ahora es libre, y no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo sufre. Lucharé por usted, Laura, aunque nunca me corresponda. El silencio se extendió entre ellos, largo, resonante. Laura permaneció inmóvil, mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Usted me ama?», repitió en un hilo de voz. «Sí, pero estoy rota. No soy la joven que recuerda. Sigue siendo la misma, solo que está herida. Pero las heridas sanan, si se les da tiempo y cuidado». Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero esta vez no las secó. Corrieron libremente, lavando años de dolor, miedo y soledad. «No merezco su amor», susurró. «Merece todo lo mejor de este mundo», replicó Ridley. «Y se lo demostraré». «Si me lo permite». Laura dio un paso adelante, pequeño, inseguro. Luego otro. Y de repente, estaba a su lado, tan cerca que él podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a lavanda de su cabello. Extendió una mano y le tocó suavemente la mejilla. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero lo quemó más que el fuego. «No sé si podré volver a amar», susurró. «No sé si queda algo vivo dentro de mí, pero quiero intentarlo, si está dispuesto a esperar. Si está dispuesto a aceptar que quizás no lo consiga». Ridley cubrió la mano de ella con la suya, apretándola contra su mejilla. «Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Y si no lo consigue, estaré a su lado. Siempre». Ella se apoyó en su pecho, y él la abrazó, con cuidado, con ternura, como si sostuviera algo infinitamente frágil y precioso. Permanecieron así, inmóviles, mientras el crepúsculo caía sobre el jardín y las primeras estrellas perforaban el cielo gris. Y por primera vez en 2 años, Laura sintió que quizás no todo estaba perdido, que quizás había esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Los días siguientes trajeron consigo una tregua cautelosa y frágil. Laura comenzó a salir más de su habitación. Al principio, solo muy temprano por la mañana, cuando todos en la casa aún dormían. Luego, durante el día, al jardín o a la biblioteca. Evitaba el comedor durante las comidas comunes, prefiriendo comer sola, pero eso ya era un progreso. Al menos, ya no se encerraba entre 4 paredes como en los primeros días después de su regreso. Ridley la veía todos los días. A veces hablaban con frases cortas, fragmentos de recuerdos de una época en que todo era más simple. A veces, simplemente se sentaban juntos en silencio, en la biblioteca junto a la chimenea, en el jardín en el banco junto a la fuente. Él no la presionaba, no hacía preguntas innecesarias, simplemente estaba allí, una presencia sin exigencias. Y poco a poco, día tras día, Laura comenzó a descongelarse. No por completo, no del todo, pero algo cambiaba en sus ojos. El vacío retrocedía lentamente, dando paso a una cautelosa esperanza. Pero la sombra del pasado aún se cernía sobre ellos. El barón Wilford llegó a Oak Ridge Manor al 6.º día de la llegada de Ridley. No avisó de su visita, simplemente apareció por la tarde, en un carruaje negro con el escudo de armas en la puerta.
acompañado de un sirviente. Un hombre alto, de hombros anchos, de unos 45 años, con sienes canosas y un rostro frío, vestido impecablemente, con un bastón con empuñadura de plata en la mano. Ridley lo recibió en el vestíbulo junto a Sir Henry. Lady Hutchins había desaparecido escaleras arriba, sin querer participar en el encuentro. Barón Wilford, Sir Henry hizo una reverencia forzada. No lo esperábamos. Envié cartas, respondió el barón con frialdad. 3 cartas en una semana, y ni una sola respuesta. Me he cansado de esperar. Las circunstancias son complicadas. ¿Circunstancias? El barón alzó la voz. La mujer que iba a ser mi esposa desaparece en vísperas de la boda, deshonrándome ante toda la sociedad. Llevo 2 años viviendo con esa marca. 2 años soportando susurros a mis espaldas, burlas, lástima. Y ahora regresa y nadie considera necesario explicarme dónde ha estado y qué ha ocurrido. Tengo derecho a saberlo. Ridley dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme. La señorita Hutchins no tiene obligación de darle explicaciones, barón. Su compromiso se rompió en el momento en que ella ya se fue. Usted ya no tiene ningún derecho sobre ella. El barón se volvió hacia él, examinándolo de pies a cabeza. Lord Thorne, ¿no es así? El amigo de la familia, el que buscó tan diligentemente a la novia desaparecida. Había un tono de burla en su voz. Que yo sepa, usted no es miembro de esta familia. Y su opinión no me interesa. Sin embargo, aquí estoy. Ridley no retrocedió. Y no permitiré que moleste a la señorita Hutchins. ¿Molestar? El barón sonrió con desdén. Solo quiero hablar con ella. Escuchar de sus propios labios por qué hizo lo que hizo. ¿Es mucho pedir? Sí, respondió Ridley con firmeza. No está preparada para reunirse con usted. Entonces, ¿cuándo estará preparada? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En un año? El varón golpeó el suelo con su bastón. O quizás es simplemente una cobarde que teme mirarme a los ojos después de lo que ha hecho. Ridley dio un paso adelante, con los puños apretados. Cuide sus palabras, varón. ¿O qué? El varón lo miró desafiante. Me retará a un duelo. Por el honor de una mujer que se ha deshonrado a sí misma huyendo a saber dónde durante 2 años, basta. La voz resonó desde la escalera, baja pero penetrante. Todos se giraron. Laura estaba de pie en el rellano del segundo piso, agarrada a la barandilla. Estaba pálida, sus manos temblaban, pero mantenía la barbilla alta y en sus ojos ardía la determinación. Hablaré con él, dijo, mirando a Ridley. Debo hacerlo. Laura, no lo hagas. Ridley se acercó a la escalera. No tienes por qué. Lo sé. Bajó lentamente, cada escalón un esfuerzo. Pero estoy cansada de esconderme, cansada de tener miedo. Si quiero recuperar mi vida, debo enfrentarme al pasado, aunque duela. Se detuvo frente al varón y Ridley vio cómo se estremecía cuando sus miradas se encontraron. Vio el miedo que cruzó sus ojos, pero no retrocedió. Buenos días, barón Wilford, dijo, con la voz temblorosa pero firme. ¿Quería hablar conmigo? El varón la miró durante un largo rato, estudiándola. Algo brilló en sus ojos, sorpresa, decepción, pero rápidamente se recompuso. Señorita Hutchins, me alegro de verla viva y... Bien. Gracias. ¿Podemos hablar a solas? No, respondió Ridley por ella. Todo lo que quiera decir puede decirlo aquí. El varón apretó los dientes pero asintió. Como deseen. Se volvió hacia Laura. Supongo que comprende que tengo derecho a una explicación. Hace 2 años desapareció en vísperas de nuestra boda. Sin una palabra, sin una nota. Me convirtió en el hazmerreír. Tuve que cancelar la ceremonia, devolver los regalos, soportar la malicia de los que se decían mis amigos. ¿Por qué, señorita Hutchins? Si no quería este matrimonio, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué esperó hasta el último momento?
Laura permaneció inmóvil, con las manos apretadas en puños. Intenté decirlo. Nadie escuchó. ¿Intentó? El varón enarcó una ceja. No recuerdo sus intentos, porque no quería oír. Su voz se fortaleció. Quería una novia sumisa que callara y obedeciera. No le interesaba mi opinión, ni mis deseos, ni mis miedos. Solo veía en mí un juguete bonito para colocar en su casa y exhibir ante sus invitados. Eso es absurdo, replicó el varón con frialdad. Siempre la traté con respeto. ¿Con respeto? Laura dio un paso adelante y en sus ojos se encendió un fuego. Por primera vez en mucho tiempo, Ridley vio en ella a la joven que recordaba. ¿Llama respeto a la forma en que me agarraba los brazos dejándome moratones? ¿A cómo me encerraba en una habitación cuando intentaba alejarme de usted? ¿A las viles palabras que me decía y que me revolvían el estómago? El varón palideció. Yo nunca... ¡Miente! Su voz se quebró en un grito. Sabe que es verdad. ¿Recuerda esa noche en la biblioteca una semana antes de la boda? Cuando vino borracho e intentó tomar lo que yo no estaba dispuesta a darle. Cuando lo golpeé con un candelabro para defenderme. ¿Lo recuerda? El silencio en el vestíbulo era absoluto. Sir Henry miraba al varón con horror. Ridley apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. El varón guardó silencio unos segundos y luego se irguió lentamente. Miente, dijo con frialdad. Inventa patrañas para justificar su propio comportamiento imperdonable. Nunca le puse una mano encima. Nunca la amenacé. No miento. Laura se subió la manga del vestido, dejando al descubierto su muñeca. Sobre la piel pálida se veían viejas cicatrices, finas, blancas, pero visibles. Aquí están las marcas de sus dedos, varón, de aquella vez que me agarró en el jardín e intentó obligarme a besarlo. Me solté, pero me sujetó con tanta fuerza que la piel se me abrió bajo sus uñas. El varón miró las cicatrices y algo cambió en su rostro. La máscara de cortesía se deslizó, revelando una fría furia. Incluso si eso fuera cierto, siseó entre dientes, no le da derecho a deshonrarme. Era mi prometida, tenía ciertos derechos, no tenía ningún derecho. Ridley no pudo callar más, se interpuso entre Laura y el varón protegiéndola. Un compromiso no le da a un hombre derecho a violentar a una mujer. Y si la tocó contra su voluntad, si la asustó, si la humilló, entonces usted no es la víctima, varón. Es un criminal. El varón se irguió en toda su estatura, mirando a Ridley con odio. Tenga cuidado con sus palabras, Lord Thorne. Acusar a un par de Inglaterra es un asunto serio. Puedo demandarlo por difamación. Demándeme. Ridley sonrió sin una pizca de alegría. Y entonces todo saldrá a la luz. Todos sus sucios secretos. Todo lo que le hizo a Laura. Todo lo que posiblemente le ha hecho a otras mujeres. Porque no creo que ella fuera la primera. Los hombres como usted no cambian. Repiten sus crímenes una y otra vez. El varón palideció y luego enrojeció. Su mano se cerró sobre la empuñadura del bastón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se arrepentirá de esto, siseó. Ambos. Creen que pueden acusarme y salir impunes. Los destruiré. Destruiré la reputación de esta familia. Todos sabrán dónde estuvo la señorita Hutchins estos 2 años. Sabrán que trabajó en una taberna portuaria, sirviendo a marineros borrachos, que vivió en los suburbios. Y entonces veremos a quién le creen, si a sus palabras o a las mías. Laura ahogó un grito. Ridley sintió cómo se aferraba a su manga, con los dedos temblorosos. ¿Cómo lo ha sabido?, susurró ella. El varón sonrió con suficiencia. Creía que me quedaría de brazos cruzados estos 2 años. Contraté a los mejores detectives de Inglaterra. Lo sé todo, señorita Hutchins. Sé dónde se escondió los primeros meses, en una habitación barata en Londres, trabajando como costurera por una miseria. Sé cómo huyó a Bristol cuando casi la reconocen. Sé de la taberna El Ancla, del marinero borracho al que hirió con un cuchillo. Tengo testigos que confirmarán todo esto bajo juramento.
La está chantajeando. Ridley se acercó, con voz amenazante. La amenaza con publicar información comprometedora para obligarla a callar sobre lo que le hizo. Estoy protegiendo mi reputación, replicó el varón con frialdad. Y les aconsejo a usted y a la señorita Hutchins que hagan lo mismo. Si continúan difundiendo acusaciones falsas contra mí, no dejaré piedra sobre piedra del nombre de los Hutchins. ¿Está claro? Sir Henry parecía conmocionado, indefenso. Abría y cerraba la boca, sin encontrar las palabras. Pero Laura las encontró. Rodeó a Ridley y se plantó cara a cara con el varón. Haga lo que quiera, dijo, con voz baja pero firme. Cuéntele a todo el mundo dónde estuve. Cuente que trabajé en una taberna, que viví en la miseria, que luché por sobrevivir cada día. Que lo sepan, ya no me avergüenzo, porque hice lo que tenía que hacer para seguir con vida, para no volver con usted. Y si la gente me juzga por ello, que me juzguen. Al menos yo digo la verdad. Y usted es un mentiroso y un cobarde que se esconde detrás de su título y su dinero. El varón la miró con asombro, como si no pudiera creer que la joven callada y sumisa pudiera pronunciar tales palabras. Ha perdido el juicio. Logró decir finalmente. No sabe lo que dice. Lo sé perfectamente. Laura levantó la barbilla. Digo lo que debería haber dicho hace 2 años. Es usted un hombre cruel y vil, barón Wilford, y estoy feliz de haber escapado de usted. Feliz de no haberme convertido en su esposa. Porque una vida de miseria, de miedo, de soledad, fue aún así mejor que una vida con usted. Se hizo un silencio tenso y pesado. El varón se quedó mirando a Laura con una expresión que era una mezcla de furia, conmoción y algo más, orgullo herido. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Se arrepentirán de esto, dijo por encima del hombro. Todos ustedes, volveré. Y entonces veremos quién ríe el último. La puerta se cerró de un portazo. El sonido de los cascos, el carruaje que se alejaba. Laura se quedó mirando la puerta cerrada, temblando de pies a cabeza. Luego, sus piernas flaquearon y comenzó a caer. Ridley la sostuvo antes de que se desplomara. La sujetó y la abrazó con fuerza, sintiendo cómo se estremecía con sollozos silenciosos. Ya pasó, susurró, acariciándole la espalda. Has sido increíblemente valiente. Le has dicho la verdad. No has dejado que te intimide. Nos destruirá, sollozaba ella. Se lo contará a todo el mundo. Mi reputación, la reputación de la familia, todo está perdido. Nada está perdido. Ridley le levantó el rostro, obligándola a mirarlo. No permitiré que te haga daño, lo juro. ¿Cómo puedes detenerlo? Es rico, influyente. Y yo soy testarudo, sonrió Ridley. Y tengo amigos, y sé cosas sobre el varón que él preferiría mantener en secreto. Confía en mí, Laura, encontraré la manera. Ella lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Luego, asintió lentamente. Te creo. Esas 2 palabras significaban más que cualquier juramento. A última hora de la tarde, Ridley estaba en el despacho con Sir Henry, discutiendo un plan de acción. Necesitamos pruebas, decía Ridley, paseando por la habitación. Testimonios de que el varón fue realmente cruel con Laura, que no está inventando nada. Pero ¿quién puede confirmarlo? Sir Henry extendió las manos con impotencia. Siempre estaban a solas. Nadie vio lo que ocurrió en la biblioteca esa noche. Quizás alguien oyó algo. Ridley se detuvo. Los sirvientes, por ejemplo. Siempre lo saben todo. O el varón pudo haber hablado de Laura con alguno de sus amigos, presumiendo de sus intenciones. ¿Quiere que interrogue a los sirvientes? Frunció el ceño Sir Henry. Es humillante. Es necesario, replicó Ridley con firmeza. Si queremos proteger a Laura, necesitamos hechos. Mientras tanto, yo iré a Londres. Tengo un amigo que trabaja en el Times. Me ayudará a recopilar información sobre el varón. Escándalos pasados, deudas, cualquier cosa que podamos usar. Es peligroso,
advirtió Sir Henry. Si el barón se entera de que está investigando, que se entere. Ridley sonrió con frialdad. Se puede jugar a este juego entre dos. ¿Quiere guerra? La tendrá. Sir Henry asintió lentamente. Gracias, Ridley, por todo lo que está haciendo por mi hija. Yo he sido un ciego. No vi lo que ocurría delante de mis narices. La empujé a casarse con ese monstruo. Usted no lo sabía, dijo Ridley con suavidad. El barón sabe llevar máscaras. No solo lo engañó a usted, pero Laura intentó decírmelo, y no la escuché. La voz de Sir Henry tembló. Traicioné a mi propia hija. Entonces, redímase ahora. Ridley le puso una mano en el hombro. Apóyela. Créale. Póngase de su lado, pase lo que pase. Es todo lo que necesita. Sir Henry asintió, secándose los ojos. Lo haré, lo juro. Esa noche Ridley no pudo dormir. Estaba de pie junto a la ventana de su habitación, mirando el jardín bañado por la luz de la luna y pensando en Laura, en cómo se había enfrentado al varón, temblorosa pero desafiante, en cómo le había dicho la verdad a la cara, sin miedo a las consecuencias, en cómo había llorado en sus brazos después, agotada pero no vencida. Era más fuerte de lo que creía, más fuerte de lo que ninguno de ellos pensaba, y él haría cualquier cosa para proteger esa fuerza, para no dejar que el varón la destruyera de nuevo, aunque le costara todo. Ridley partió hacia Londres a la mañana siguiente, sin despedirse de Laura. Le dejó una nota, breve pero sincera. Volveré en unos días. Confía en mí, R. El viaje a la capital le llevó casi todo el día. El carruaje se sacudía en los caminos llenos de baches. La lluvia arreciaba y amainaba, convirtiendo el paisaje tras la ventanilla en una imagen gris y borrosa. Ridley no notaba la incomodidad. Sus pensamientos estaban ocupados en una sola cosa: cómo encontrar un arma contra el varón. Sabía que los hombres como Wilford rara vez se limitaban a una sola víctima. Si el varón había sido cruel con Laura, significaba que había habido otras. Solo tenía que encontrarlas, hacerlas hablar. En Londres, Ridley se alojó en su casa de Mayfair e inmediatamente envió notas a varias personas, viejos amigos en los que confiaba, aquellos con contactos en los círculos adecuados. El primero en responder fue Philip Granger, su compañero de universidad, que ahora trabajaba como editor en el Times. Se encontraron en un club de Pall Mall, un lugar tranquilo donde los caballeros podían hablar sin riesgo de ser escuchados. Philip era un hombre bajo, de mirada aguda y cabello siempre alborotado. Fumaba en pipa, acomodado en un sillón de cuero frente a Ridley. El barón Wilford, dijo pensativo. Un personaje interesante. Rico, influyente, con conexiones en el Parlamento. Pero hay rumores. ¿Qué rumores? Ridley se inclinó hacia adelante. Sobre su primera esposa. Murió hace 10 años, oficialmente de fiebres. Pero su dama de compañía afirmó que Lady Wilford temía a su marido, que la golpeaba, que una semana antes de morir tenía moratones en los brazos y el cuello. Ridley apretó los puños. ¿Por qué nadie lo investigó? El varón es demasiado influyente. Despidieron a la dama de compañía, le pagaron para que guardara silencio. El médico que examinó el cuerpo confirmó el diagnóstico de fiebres. El caso se cerró. Philip dio una calada a su pipa, pero recuerdo lo que se decía entonces. Hubo susurros, solo que nadie se atrevía a hablar en voz alta. ¿Hubo otras mujeres, después de la muerte de su esposa? Que yo sepa, cortejó a varias damas. Una de ellas, la señorita Caroline de Verrue. Se anunció el compromiso, pero un mes después se rompió de repente. La razón oficial fue incompatibilidad de caracteres. La señorita de Verrue se fue con unos parientes a Escocia y nunca más volvió a Londres. ¿Puedes averiguar dónde está ahora? Philip asintió. Lo intentaré. Pero llevará tiempo, y no hay garantía de que quiera hablar. Han pasado 7 años. Inténtalo, insistió Ridley. Necesito testimonios, pruebas de que el varón es un depredador, de que Laura no es su única víctima.
Philip lo estudió con una larga mirada. «¿Estás enamorado de esa chica?» No era una pregunta, pero Ridley respondió de todos modos. «Sí, y no permitiré que vuelva a destruir su vida». «Ten cuidado, Ridley», dijo Philip con seriedad. «El barón Wilford es un adversario peligroso. Tiene dinero, poder, contactos. Si se siente amenazado, podría actuar de forma impredecible. Estoy preparado para ello». Al día siguiente, Ridley se reunió con otra persona, Lord Christopher Ellis, un primo lejano que trabajaba en el Ministerio del Interior. Se encontraron en un parque, lejos de miradas indiscretas. Christopher era 5 años mayor que Ridley, un hombre de pelo cano y reservado, con una mente perspicaz. El barón Wilford repitió cuando Ridley le expuso la situación. «He oído el nombre. Apoya ciertos proyectos de ley en el Parlamento. Siempre vota por endurecer las penas para las mujeres acusadas de comportamiento inmoral. Irónico, ¿verdad?» «Hipócrita», corrigió Ridley. «Exacto». Christopher se detuvo junto a un estanque, observando a los patos. «¿Qué quieres de mí?» «Información, cualquiera. Deudas, escándalos, casos judiciales, cualquier cosa que pueda comprometerlo». Christopher se quedó pensativo. «Puedo revisar los archivos, extraoficialmente, por supuesto. Si hay algo, lo encontraré». Pero Ridley se volvió hacia él. «Si vas a declararle la guerra a un par de Inglaterra, necesitas una posición sólida como una roca. Un paso en falso y tú mismo acabarás en los tribunales, por difamación, por ofensa al honor, por lo que sea. Comprendo los riesgos». «¿De verdad?» Christopher negó con la cabeza. «Estás enamorado. Los hombres enamorados rara vez piensan con racionalidad». «Puede ser. Pero eso no significa que no tenga razón». Christopher suspiró. «Está bien. Te ayudaré. Pero prepárate para las consecuencias. El barón no te perdonará esta intromisión». «Que no me perdone». Ridley se irguió. «Lo importante es que Laura esté a salvo». Pasaron 3 días. Ridley se reunió con gente, recopiló información poco a poco, anotó nombres, fechas, rumores. Lenta. Gradualmente el rompecabezas fue tomando forma. El barón Wilford no era solo un marido cruel, era un maltratador sistemático de mujeres. Su primera esposa murió en circunstancias sospechosas. Su segunda prometida, la señorita Devereux, huyó, al igual que Laura. Había menciones de doncellas a las que acosaba, de mujeres de baja cuna a las que usaba y desechaba. Pero todo eran rumores, susurros, historias sin pruebas. Nada de eso podía usarse en un tribunal. Hasta que Philip le envió una carta. «Encontré a la señorita Devereux. Vive en Edimburgo, casada con un médico local. Ha aceptado reunirse contigo, pero solo a solas. Adjunto la dirección. Date prisa, no quiere que su marido se entere de su pasado. P». Ridley no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la diligencia que se dirigía a Escocia. El viaje fue largo y agotador. 2 días de sacudidas en malos caminos, una noche en una posada de carretera que olía a mojo y a cerveza barata. Pero Ridley no notaba la incomodidad. Sus pensamientos estaban en Oak Ridge Manor, con Laura. Se preguntaba cómo estaría, si lo echaría de menos, si temería que no volviera. Le envió una carta desde la última posta. Breve, pero esperanzadora. «Estoy en el buen camino. Volveré pronto. Resiste. Tuyo, R». Tuyo. Se permitió escribir esa palabra, aunque no estaba seguro de tener derecho. Pero la esperanza vivía en su pecho, cálida y obstinada. Edimburgo lo recibió con un viento frío y un cielo gris. La ciudad era hermosa. Calles medievales, un castillo en la colina, agujas góticas de iglesias. Pero a Ridley no le importaba la belleza. La dirección que le dio Philip lo llevó a un barrio tranquilo en las afueras, con pulcras casas de piedra gris. La casa del doctor McGregor era pequeña, pero bien cuidada, con un jardín de flores en la entrada. Ridley llamó. Abrió la puerta a una mujer de unos 30 años, baja, de cabello castaño y mirada cautelosa. «Señorita,
Perdón, señora MacGregor. Sí, es usted Lord Thorne. Sí, señora. Le agradezco que haya aceptado reunirse conmigo. Ella miró por encima del hombro, como comprobando que su marido no estuviera en casa, y luego asintió. Entre, pero no por mucho tiempo. James volverá en 1 hora. Pasaron a una pequeña sala de estar. La señora MacGregor se sentó en el borde de una silla, con las manos entrelazadas en el regazo. Parecía tensa, lista para saltar y huir en cualquier momento. Su amigo, el señor Granger, dijo que quería hablar sobre el barón Wilford. Comenzó en voz baja. No entiendo por qué. Eso fue hace mucho tiempo. Lo he superado. Vivo una nueva vida. Lo entiendo, dijo Ridley con suavidad. Y no quiero causarle dolor removiendo el pasado. Pero necesito su ayuda. Necesito detener al varón antes de que haga daño a alguien más. Ella lo miró, y un destello de miedo cruzó sus ojos. ¿Ya lo ha hecho? Sí. A una joven a la que aprecio mucho. Fue cruel con ella, como lo fue con usted. Huyó como huyó usted, y ahora la persigue, la amenaza con destruir su reputación si no guarda silencio. La señora MacGregor cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. Nunca cambia, susurró. Pensé. Esperaba que con el tiempo recapacitara, que se volviera mejor. Pero no. Cuénteme qué ocurrió, le pidió Ridley. Por favor. Una larga pausa. Luego comenzó a hablar, lenta, con dificultad, forzando cada palabra. Nos conocimos en un baile. Era encantador, atento. Me sentía halagada. Un hombre tan rico e influyente interesado en mí, la hija de un baronete empobrecido. El compromiso se anunció un mes después. Mis padres estaban encantados. Sonrió con amargura, y entonces comenzaron las visitas. Venía cada vez más a menudo. Exigía que nos quedáramos a solas. No sabía cómo negarme. Mi madre decía que era normal, que pronto nos casaríamos. ¿Qué hacía? Al principio solo me besaba, bruscamente, sin ternura. Luego empezó a agarrarme, a acorralarme contra la pared. Intentaba apartarlo, pero él solo se reía. Decía que le pertenecía, que pronto cumpliría todos sus deseos, quisiera o no. La voz le tembló. Una noche vino borracho. Me encerró en la habitación. Intentó arrancarme el vestido. Grité, pero nadie me oyó. La casa era grande. Los sirvientes estaban lejos. Me defendí como pude. Lo arañé, lo mordí. Me golpeó, fuerte. Caí y me di en la cabeza con la mesa. Perdí el conocimiento. Ridley apretó los puños, apenas conteniendo la furia. Cuando desperté, ya se iba. Dijo que debía aprender a ser obediente, que después de la boda me daría una buena lección. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Al día siguiente les dije a mis padres que no me casaría con él. Les rogué que rompieran el compromiso. Mi padre se negó, dijo que el contrato estaba firmado, que el varón ya había pagado, que el escándalo destruiría a nuestra familia. Entonces comprendí que no tenía elección. O huía, o me casaba y moría. Y huyó. Por la noche, solo cogí el dinero y las joyas que pude llevar. Alquilé un carruaje a Liverpool, luego un barco a Edimburgo. Me escondí aquí durante medio año, trabajando como institutriz hasta que conocí a James. Él me salvó. Se casó conmigo, sabiendo que era una novia fugitiva. Me dio una nueva vida. Miró a Ridley a través de las lágrimas. No quiero perderla. No quiero que el varón me encuentre. No quiero que James se entere de todos los detalles de lo que me pasó. No lo sabrá, prometió Ridley. Pero necesito que preste declaración, por escrito, bajo juramento, sobre la crueldad del varón, sobre sus ataques, sobre cómo huyó para salvarse. Si lo hago me destruirá, encontrará la manera. No si yo lo destruyo a él primero. La señora MacGregor lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Realmente ama a esa chica, ¿verdad? Más que a mi vida. Se secó las lágrimas y se irguió. Está bien.
Prestaré declaración, pero con una condición, que mi nombre no se publique. No quiero que todo el mundo lo sepa. Su nombre no se publicará, prometió Ridley, pero el juez tendrá que conocerlo. De lo contrario, la declaración no tendrá validez. Entonces que lo sepa, solo el juez. Ridley sacó papel y pluma de su maletín. Escriba todo lo que recuerde, fechas, lugares, detalles, cuantos más detalles mejor. Escribió durante un largo rato, con la mano temblorosa, deteniéndose varias veces para secarse las lágrimas. Pero finalmente, el documento estuvo listo. 3 páginas de letra apretada que describían en detalle la crueldad del barón Wilford. Ridley tomó los papeles y los dobló con cuidado. Gracias, señora MacGregor. Es usted una mujer muy valiente. No, negó ella. La valiente es esa chica de la que habla, la que se quedó en Inglaterra, la que lo enfrenta. Yo huí. Ella lucha. Dígale, dígale que la admiro y que no está sola. Ridley asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se lo diré. El viaje de vuelta a Londres fue más rápido. Ridley tenía prisa. Sentía una inquietud, una ansiedad indefinida que no podía explicar. Algo no iba bien. Lo sentía en sus entrañas. En Londres lo esperaba una carta de Sir Henry. Ridley abrió el sobre con manos temblorosas y leyó. Lord Thorne, el barón Wilford, ha publicado un anuncio en el periódico. Afirma que la señorita Hutchins es mentalmente inestable, que sus acusaciones son fruto de una imaginación enferma y que está considerando demandarla por difamación. La sociedad está conmocionada. Laura apenas sale de su habitación. Por favor, regrese pronto. Necesitamos su ayuda. H.H. Ridley arrugó la carta en un puño. El barón había iniciado la guerra primero. No había esperado. No les había dado tiempo a reunir pruebas. Había atacado públicamente, intentando difamar a Laura antes de que ella pudiera defenderse. Pero ahora Ridley tenía un arma, la declaración de la señora MacGregor, la información que había recopilado Philip, los contactos de Christopher. Sería suficiente. No lo sabía, pero tenía que serlo, porque no había alternativa. Se sentó a escribir una respuesta. Sir Henry, regreso mañana. Dígale a Laura que resista. Dígale que he encontrado lo que buscaba. Dígale que el barón no ganará. Se lo prometo. R.T. Selló la carta, la envió con un mensajero urgente y comenzó a prepararse para el viaje. La guerra había comenzado y él estaba dispuesto a luchar hasta el final. Por Laura, por la verdad, por el derecho a amarla sin miedo ni vergüenza. El barón Wilford se equivocaba si pensaba que podía intimidarlos con el silencio. El silencio había terminado. Ahora era el turno de la verdad. Ridley regresó a Oak Ridge Manor a última hora de la tarde, cuando la casa ya estaba sumida en la penumbra. Las velas solo ardían en unas pocas ventanas, arrojando cálidos reflejos sobre las piedras de la fachada, mojadas por la lluvia. El mayordomo lo recibió en la puerta con evidente alivio en el rostro. «Milord, qué bueno que haya regresado». Sir Henry pidió que se le informara de su llegada de inmediato. «¿Cómo está la señorita Hutchins?». El mayordomo vaciló. Ella... «Aguanta, milord». Pero los últimos días han sido duros para ella. Después de la publicación en el periódico, llegaron varias cartas, desagradables. Ridley apretó la mandíbula. «¿Dónde está ahora?» «En la biblioteca, milord. Pasa allí muchas tardes desde que usted se fue». Ridley se dirigió hacia allí sin siquiera quitarse la capa de viaje. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba la luz de la chimenea. Empujó la puerta y se quedó paralizado en el umbral. Laura estaba sentada en un gran sillón junto al fuego, acurrucada, con un libro en el regazo. Pero no leía, simplemente miraba las llamas, abrazándose a sí misma. Llevaba el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros en suaves ondas. Vestía un sencillo traje gris verdoso, sin joyas ni adornos. Y era hermosa, no con esa belleza fría y mundana que se canta en los poemas,
sino con la belleza viva y vulnerable de alguien que ha sobrevivido al dolor y no se ha roto. Sintió su presencia y levantó la vista. Cuando sus ojos se encontraron, un torbellino de emociones cruzó su rostro: sorpresa, alivio, alegría, miedo, que a Ridley le cortó la respiración. «Has vuelto», susurró, levantándose del sillón. «Lo prometí». Se quedó de pie, como si no se atreviera a acercarse, con las manos apretadas en puños. Temía que no volvieras, que el varón te hubiera hecho algo, que hubieras cambiado de opinión sobre ayudarme, que... Ridley cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó, con fuerza, con desesperación, como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Siempre volveré», dijo con voz ronca, hundiendo el rostro en su cabello. «Siempre. Pase lo que pase. ¿Entiendes?» Laura le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cara en su hombro. Él sentía cómo temblaba, cómo contenía las lágrimas. «Te he echado de menos», confesó en voz baja. «No pensé que lo haría, pero cada día sin ti ha sido vacío». Ridley se apartó lo justo para mirarla a la cara. Le pasó el pulgar por la mejilla, secando una lágrima solitaria. «Yo también te he echado de menos, cada minuto». Se quedaron así mirándose, y el mundo a su alrededor pareció dejar de existir. Solo estaba la chimenea, el crepitar de la leña, el calor de su cercanía. «He leído la carta de tu padre», dijo Ridley finalmente, «sobre la publicación del varón, sobre las cartas que llegaron después. ¿Puedo verlas?» Laura se apartó, se acercó al escritorio y sacó varios sobres de un cajón. Se los tendió. «Aquí tienes, lee si quieres, aunque te advierto que son repugnantes». Ridley abrió la primera carta. Estaba escrita con una letra descuidada, claramente masculina. «Zorra loca. ¿Cómo te atreves a acusar a un hombre decente de haberte hecho lo que tú misma querías? Todos saben que estuviste 2 años perdida en los puertos. ¿A cuántos marineros serviste? ¿Cuánto pagaron por tus servicios? El varón hizo bien en rechazarte. No eres digna de llevar el nombre de una dama». Ridley sintió que la sangre le hervía. Rompió la carta por la mitad y la arrojó a la chimenea. «No leas las demás», pidió Laura en voz baja. «Son todas más o menos iguales. Algunos me llaman mentirosa, otros una mujer caída, otros simplemente me desean la muerte. ¿Quiénes son esas personas? No lo sé. Todas las cartas son anónimas, pero estoy segura de que el varón está detrás de esto. Dijo que me destruiría. Y eso es lo que está haciendo». Ridley le tomó las manos. «No te destruirá, porque he encontrado lo que se necesita para detenerlo». Los ojos de Laura se abrieron de par en par. «¿El qué exactamente?» «Otra víctima. Una mujer que fue su prometida hace 7 años. Ella también huyó de él. También temió por su vida. Y ha aceptado prestar declaración». Laura se llevó una mano a la boca. «¿Es verdad? ¿Tienes pruebas?» «Sí. Una declaración escrita, detallada, fechada. Lo describió todo. Cómo fue cruel con ella, cómo la atacó, cómo se defendió. Es casi una copia exacta de lo que te hizo a ti. ¿Por qué guardó silencio durante tantos años? Por la misma razón que tú: miedo, vergüenza, la convicción de que nadie le creería. Pero ahora está dispuesta a hablar, porque quiere que el varón pague, quiere que otras mujeres no sufran por su culpa». Laura se dejó caer en el sillón, como si las piernas no la sostuvieran. «Entonces, no soy la única. No me he vuelto loca. No lo he inventado». «Nunca lo inventaste», dijo Ridley con firmeza, arrodillándose ante ella. «Siempre lo supe. Pero ahora tenemos pruebas. Ahora podemos luchar». «¿Cómo? ¿Qué vas a hacer?» «Mañana enviaré la declaración a mi primo, que trabaja en el ministerio. Él ayudará a iniciar una investigación oficial. Al mismo tiempo, mi amigo del Times publicará un artículo con cautela, sin nombres, pero insinuando que cierto varón tiene un historial de crueldad hacia las mujeres. Eso creará presión social. Obligará al varón a defenderse en lugar de atacar.
¿Y si demanda por difamación? Que demande. Tenemos testigos, tenemos pruebas, perderá. Laura lo miró durante un largo rato, y en sus ojos se fue encendiendo lentamente la esperanza. Cautelosa, frágil, pero real. ¿De verdad crees que podemos ganar? Creo que la verdad es más fuerte que la mentira. Y creo en ti. Le tomó el rostro entre las manos. Eres la mujer más valiente que conozco, Laura. Has sobrevivido a lo que habría destrozado a muchos. Has vuelto, dices la verdad, luchas, y yo estaré a tu lado, en cada paso, en cada batalla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. No sé cómo agradecértelo. No tienes que agradecerme nada. Apoyó su frente contra la de ella. Solo quédate conmigo. Solo déjame amarte. Yo... La voz le tembló. No sé cómo amar. Lo he olvidado. Siento que todo dentro de mí murió en estos 2 años. No murió, replicó él. Solo se escondió, muy adentro, para protegerse. Pero yo te ayudaré a encontrarlo de nuevo, si me dejas. Laura cerró los ojos y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Tengo miedo. Miedo de que si abro mi corazón me vuelvan a herir. No te heriré, prometió Ridley. Jamás, aunque me cueste la vida. Abrió los ojos y lo miró, con una mirada larga y escrutadora. Luego, lentamente, se inclinó y lo besó. El beso fue tímido, vacilante, como si estuviera aprendiendo a confiar de nuevo. Pero había en él ternura, gratitud, el comienzo de algo nuevo. Ridley respondió con cuidado, sin prisas, dándole tiempo, espacio. Sus manos se deslizaron por su espalda, acercándola, pero sin exigencia, sin brusquedad. Solo calidez, solo cuidado. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. No estoy preparada para más, susurró Laura. No ahora, lo siento. No te disculpes. La besó en la frente. No tenemos prisa. Tenemos tiempo. Se acomodaron juntos en el gran sillón. Laura se acurrucó contra su pecho y Ridley la abrazó, cubriéndola con una manta. Se quedaron así, escuchando el crepitar del fuego, sintiendo el calor del otro. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió segura, verdaderamente segura. A la mañana siguiente, Ridley se reunió con Sir Henry y Lady Hutchins en el despacho. Les expuso su plan: enviar la declaración de la señora MacGregor al ministerio, publicar un artículo en el periódico, iniciar una investigación. Lady Hutchins estaba pálida. Sus manos temblaban al sostener la taza de té. Esto se hará público. ¿Todos se enterarán? No todos los detalles, la tranquilizó Ridley. El nombre de Laura se protegerá en la medida de lo posible. Pero sí, habrá un escándalo. El juicio podría atraer la atención de la prensa. ¿Un juicio? Levantó la cabeza de golpe. ¿Quiere que mi hija se enfrente a un juicio? No, intervino Sir Henry. Ridley quiere que quien se enfrente a un juicio sea el varón. Por difamación, por amenazas, posiblemente por agresión. Laura será testigo, al igual que esa otra mujer. Pero la sociedad, ¿qué dirá la gente? La gente dirá muchas cosas, respondió Ridley con calma. Buenas y malas. Pero si no luchamos, si permitimos que el varón aplaste a Laura, ella no podrá llevar una vida normal. Se esconderá toda su vida, temerosa de su propia sombra. ¿Es eso lo que quieren para ella? Lady Hutchins rompió a llorar. Quiero que sea feliz, simplemente feliz. Pero, ¿cómo puede ser feliz después de todo lo que ha pasado? Puede serlo, dijo Ridley con firmeza. Si la apoyamos, si nos ponemos de su lado a pesar de todo, si le demostramos que la amamos, que le creemos, que no está sola. Sir Henry puso una mano en el hombro de su esposa. Ridley tiene razón, querida. Es hora de dejar de esconderse. Es hora de plantarle cara al varón. Lady Hutchins se secó las lágrimas y se irguió. Está bien, haga lo que sea necesario. Pero,
Lord Thorne. Lo miró con seriedad. Prométame que protegerá a mi hija. Pase lo que pase. Lo prometo, respondió Ridley sin dudar. Aunque me cueste todo. 2 días después el artículo apareció en el Times. Philip lo había redactado con cautela, con rigor jurídico, pero el mensaje era claro. A la luz de las recientes publicaciones relativas a cierta joven dama y sus acusaciones contra un respetado par, esta redacción considera su deber recordar a los lectores la importancia de una investigación exhaustiva. La historia conoce numerosos casos en los que mujeres han sido víctimas de la crueldad de hombres con poder y influencia. Pero sus voces fueron ignoradas debido al estatus de los acusados. Instamos a las autoridades a tratar todas las acusaciones con la debida seriedad, independientemente de la posición del acusado. La justicia no debe depender de un título. Era un disparo de advertencia. No una acusación directa, pero sí una insinuación que cualquier lector culto podía descifrar. La reacción fue inmediata. El barón Wilford se presentó en persona en la redacción del Times, exigiendo una rectificación y amenazando con un juicio. Philip lo recibió con calma y le ofreció hacer un comentario oficial si el barón consideraba que el artículo se refería a él. El barón se negó, pero su visita no pasó desapercibida. Otros periódicos comenzaron a tratar el tema, a especular, a hacer preguntas. Una semana después, el Ministerio del Interior abrió oficialmente una investigación. Laura y la señora MacGregor fueron citadas a declarar. Ridley acompañó a Laura a Londres sin dejarla sola ni un momento. Se alojaron en su casa de Mayfair, y él se aseguró de que se sintiera cómoda y segura. La noche antes del día en que debía declarar, estaban sentados en su biblioteca. Laura estaba pálida. Sus manos temblaban al sostener una taza de té. Tengo miedo, confesó. Miedo de no poder hablar, de que las palabras se me queden atascadas en la garganta, de que no me crean. Te creerán. Ridley se sentó a su lado, sosteniendo su mano libre. Tienes apoyo. La declaración de la señora MacGregor. Mi primo está de tu lado. El juez es un hombre honesto. Y si el varón viene, si está allí, no puede estar presente durante la declaración. Es una sesión a puerta cerrada. Solo estarán el juez, el escribano y tu abogado. Estarás cerca. Estaré esperando al otro lado de la puerta. Y en cuanto salgas, te abrazaré y te diré lo orgulloso que estoy de ti. Porque lo que estás haciendo requiere una valentía increíble. Laura apoyó la cabeza en su hombro. Sin ti no podría hacerlo. Sí que podrías, replicó él. Eres más fuerte de lo que crees, pero me alegro de no tener que demostrarlo. Me alegro de poder estar a tu lado. Se quedaron en silencio, y Ridley sintió cómo, poco a poco, la respiración de ella se calmaba. Sus músculos se relajaban. Confiaba en él, plenamente, incondicionalmente. Y él no la defraudaría, jamás. Al día siguiente, Laura prestó declaración. Habló durante más de 1 hora, lentamente, con pausas, a veces llorando, pero sin detenerse. Lo contó todo, la crueldad del varón, sus amenazas, cómo huyó, cómo se escondió, cómo luchó por sobrevivir. El juez escuchó atentamente, tomando notas, haciendo preguntas para aclarar detalles. Cuando Laura terminó, se quitó las gafas y la miró fijamente. Señorita Hutchins, le agradezco su franqueza. Comprendo lo difícil que ha sido para usted hablar de esto. Tenga la seguridad de que sus palabras no caerán en saco roto. La investigación continuará. Cuando Laura salió de la sala, Ridley estaba allí, como había prometido. La abrazó y ella rompió a llorar, de alivio, de cansancio, de haber dicho por fin la verdad en voz alta y haber sido escuchada. Lo has conseguido, susurró Ridley en su cabello. Has estado increíble. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué pasará ahora? Ahora interrogarán al varón.
buscarán a otros testigos, investigarán su pasado. Y si encuentran pruebas suficientes y las encontrarán, se le exigirán responsabilidades. Y si no las encuentran, las encontrarán, dijo Ridley con firmeza, porque la verdad está de nuestro lado, y la verdad siempre gana. Quizás no de inmediato, pero al final, siempre. Laura se aferró a él con más fuerza, y él sintió los latidos de su corazón, rápidos, asustados, pero persistentes. Había sobrevivido, había luchado, había dicho la verdad, y él estaría a su lado, pasara lo que pasara. Porque el amor no es solo romanticismo y pasión. El amor es estar al lado cuando las cosas se ponen difíciles. El amor es creer cuando todos dudan. El amor es luchar por alguien, aunque el mundo entero esté en contra. Y Ridley Thorne estaba dispuesto a luchar hasta el final. Pasaron 3 semanas de espera, de ansiedad, de esperanza y de miedo. 3 semanas mientras el ministerio llevaba a cabo su investigación, mientras interrogaban a los testigos, mientras escarbaban en el pasado del barón Wilford. Ridley y Laura regresaron a Oak Ridge Manor, pero la vida no volvió a su cauce tranquilo. Cada día traía noticias, a veces alentadoras, a veces aterradoras. El barón contrató a los mejores abogados de Londres. Negó públicamente todas las acusaciones, llamó mentirosas a Laura y hacia la señora MacGregor, y exigió que se abriera un caso contra ellas por difamación. Sus amigos en el Parlamento salieron en su defensa, y varios periódicos publicaron artículos que ponían en duda los testimonios de las mujeres. Pero también hubo otras voces. Philip continuó publicando artículos en el Times, abordando con cautela pero con insistencia el tema de la crueldad hacia las mujeres. Varias damas influyentes de la alta sociedad hicieron declaraciones apoyando el derecho de las mujeres a hablar sobre la violencia sin temor a ser acusadas de difamación. Y lo más importante, aparecieron nuevos testigos. Una doncella que había trabajado en casa del barón 10 años atrás confesó haber visto moratones en el cuerpo de su primera esposa. El médico que examinó el cuerpo de la difunta Lady Wilford encontró el valor para admitir que la causa de la muerte podría no haber sido solo la fiebre. Había signos de estrangulamiento, pero lo obligaron a callar. Otra mujer, la hija del vicario de un pueblo cercano a la finca del barón, contó que 20 años atrás, cuando era joven, el barón intentó violarla en el bosque. Ella se defendió y escapó, pero nunca se lo dijo a nadie por miedo a que no le creyeran. Lenta, dolorosamente, el cuadro se fue completando. El barón Wilford no era solo un marido cruel, era un depredador que durante décadas había cazado mujeres, usando su posición y su poder para evitar el castigo. Laura cambiaba a ojos vistas. Con cada día, con cada nuevo testimonio de que le creían, de que no estaba sola, algo se descongelaba en ella. El vacío en sus ojos daba paso a una cautelosa esperanza. Empezó a sonreír, no de forma amplia y despreocupada, pero sonreía. Pasaba cada vez más tiempo con Ridley. Paseaban por el parque, leían juntos en la biblioteca, hablaban hasta altas horas de la noche junto a la chimenea. Poco a poco, día tras día, ella le fue contando sobre los 2 años que pasó huyendo, sobre cómo trabajó como costurera en Londres, ocultando su rostro bajo una capucha por miedo a ser reconocida, sobre cómo malvivía, negándose incluso el pan para ahorrar dinero para escapar, sobre cómo se mudó a Bristol, encontró trabajo en una taberna y soportó la grosería de los marineros borrachos porque no tenía otra opción, sobre la noche en que uno de los clientes intentó entrar a la fuerza en su habitación, sobre cómo se defendió con un cuchillo, lo hirió y luego huyó temiendo que la arrestaran por agresión, sobre cómo vagó por las calles, durmió bajo los puentes y pasó hambre hasta que ahorró suficiente dinero para comprar un billete de diligencia de vuelta a casa. No sabía a dónde más ir, dijo, mirando el fuego. Estaba cansada de huir.
cansada de esconderme. Pensé que quizás si volvía, si pedía perdón, me aceptarían de nuevo. Aunque el varón me persiguiera, aunque la sociedad me rechazara, al menos mis padres estarían a mi lado. «Están a tu lado», dijo Ridley con suavidad. «Tu padre lamenta no haberte escuchado entonces. Tu madre te quiere, aunque lo exprese de forma extraña. Y yo estoy a tu lado, siempre». Laura se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto, Ridley? ¿Por qué sacrificas tu reputación, tu tiempo, tus contactos por mí? No puedo darte nada a cambio. Estoy rota. No sé si alguna vez podré ser una esposa normal, una madre, la señora de una casa. Basta». Le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. «No estás rota, estás herida. Son cosas distintas. Lo que está roto no se recupera. Lo que está herido, sana, y tú sanarás. Creo en ello. Si no, entonces te amaré herida», respondió simplemente. «No me enamoré de ti por cómo deberías ser. Me enamoré de ti por cómo eres, fuerte, valiente, honesta. Y si nunca vuelves a ser la joven despreocupada que eras hace 3 años, no importa. Amaré a la mujer en la que te has convertido, la que ha sobrevivido al infierno y ha seguido siendo humana». Laura rompió allá a llorar, un llanto fuerte, desesperado, que liberaba todo el dolor, el miedo y la desesperanza que había acumulado en su interior. Ridley la estrechó contra su pecho, le acarició la espalda, le besó la coronilla y le susurró palabras tranquilizadoras sin sentido. Poco a poco los sollozos amainaron, convirtiéndose en un gemido silencioso y luego en una respiración entrecortada. «Te amo», susurró Laura contra su camisa. No sabía que todavía podía amar. Creía que se me había olvidado. Pero te amo, tanto que me da miedo. Ridley se quedó inmóvil. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. «Repítelo», pidió con voz ronca. Laura levantó el rostro y lo miró a través de las lágrimas. «Te amo, Ridley Thorne. Te amo por tu bondad, por tu paciencia, por haberme creído cuando nadie lo hizo, por luchar por mí, aunque no te lo pidiera, por ver en mí a una persona, no a una víctima. Te amo, y es lo único bueno que me ha pasado en los últimos 3 años». Ridley la besó con pasión, con desesperación, vertiendo en ese beso todo el amor que había acumulado durante años. Laura respondió con la misma pasión, rodeándole el cuello con los brazos y acercándose más. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Cásate conmigo», dijo Ridley. «Cuando todo esto termine, cuando el varón reciba su merecido, cuando estés preparada, cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame cuidar de ti toda la vida». Laura sonrió, la primera sonrisa auténtica y amplia que él había visto desde su regreso. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo. Cuando todo termine. Cuando sea libre del pasado. Seré tu esposa». Se besaron de nuevo, lenta, tiernamente, disfrutando de la cercanía, del calor, de la promesa de un futuro que por primera vez en mucho tiempo parecía posible. Una semana después llegó la citación. El barón Wilford fue acusado oficialmente de maltrato a mujeres, de amenazas y de intento de encubrimiento de delitos. Debía comparecer ante el tribunal de la Cámara de los Lores. Era un caso extremadamente raro. Un par de Inglaterra acusado de un delito de esa naturaleza. El asunto atrajo una enorme atención pública. Los periódicos escribían sobre él a diario, y la alta sociedad no hablaba de otra cosa. Algunos apoyaban al varón, hombres ricos e influyentes que veían en las acusaciones una amenaza a su propia impunidad. Otros apoyaban a Laura y a las demás mujeres, lores de mentalidad progresista, damas que defendían los derechos de las mujeres, gente común, cansada de la arbitrariedad de la nobleza. El país se dividió, y Laura se encontró en el epicentro de esa división.
El día del juicio llegó a finales de noviembre. Ridley acompañó a Laura al edificio del Parlamento, donde se celebraba la sesión. Ella vestía un traje de color morado oscuro, austero, sin adornos, el pelo recogido en un moño, sin maquillaje. Parecía seria, madura, lista para la batalla. «Lo harás bien», dijo Ridley besándole la mano. «Solo di la verdad, nada más. ¿Y si me interrumpen? ¿Si los abogados del varón intentan confundirme?». Responde con calma. «No dejes que te saquen de tus casillas. Recuerda, no estás sola. La señora MacGregor también declarará. Y los otros testigos no tienen ninguna oportunidad contra la verdad». Laura asintió y se irguió. «Estoy lista». Entraron en la sala de sesiones. Era enorme, con techos altos y filas de bancos donde se sentaban los lores jueces con sus pelucas y togas. En el centro, el banquillo de los acusados, donde se sentaba el barón Wilford, pálido pero con la cabeza bien alta. Cuando Laura entró, su mirada se clavó en ella. Algo brilló en sus ojos, furia, miedo, pero rápidamente se recompuso. Llevaron a Laura al estrado de los testigos. Se sentó, juntó las manos en el regazo y levantó la barbilla. El presidente del tribunal, el Lord Canciller, un anciano de barba canosa, golpeó con el mazo. Se abre la sesión. El caso del barón Wilford. Cargos, maltrato, amenazas, encubrimiento de delitos. Primera testigo, la señorita Laura Hutchins. Laura se levantó, se acercó al estrado, puso la mano sobre la Biblia y prestó juramento. «Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». «Señorita Hutchins», comenzó el fiscal, un joven abogado de rostro decidido, «por favor, cuente al tribunal sobre su relación con el barón Wilford». Laura respiró hondo y comenzó a hablar. Lo contó todo, el compromiso, cómo cambió el varón después del anuncio, la crueldad, las amenazas, la noche en la biblioteca. Habló con calma, con claridad, sin titubear, aunque le temblaban las manos. Cuando terminó, el abogado del varón, un hombre alto de nariz aguileña, se levantó. «Señorita Hutchins, usted afirma que mi cliente fue cruel con usted, pero no tiene pruebas, ¿verdad? Nadie vio esas supuestas agresiones». «Ocurrían a solas», respondió Laura con firmeza. Él se aseguraba de ello. «Pero tengo cicatrices». Se subió la manga mostrando la muñeca. «Aquí están las marcas de sus dedos. Las cicatrices podrían haber aparecido por cualquier cosa. Aparecieron por sus manos. Lo recuerdo tan claramente como recuerdo mi propio nombre». ¿O inventó esta historia para justificar su propia huida? El abogado presionaba. Quizás simplemente le asustaba el matrimonio y decidió escapar, y luego, al darse cuenta de que se había deshonrado, ¿inventó esta historia de crueldad? No. Laura lo miró directamente. No lo inventé, escapé porque temía por mi vida. Y si usted cree que una mujer pasaría voluntariamente 2 años en la miseria y el miedo en lugar de vivir en el lujo, se equivoca profundamente. La sala se agitó. El Lord Canciller golpeó con el mazo. «¡Silencio!». El abogado siguió presionando, haciendo una pregunta tras otra, intentando confundir a Laura, hacerla contradecirse. Pero ella se mantuvo firme. Respondió con claridad, sin dejarse desviar. Cuando terminó su interrogatorio, volvió a su asiento. Ridley la miró a través de la sala, y en sus ojos había tanto orgullo, tanto amor, que ella sintió que las fuerzas le volvían. La siguiente en declarar fue la señora MacGregor. Había venido desde Escocia especialmente para el juicio, dejando a su marido en casa. Su historia era sorprendentemente similar a la de Laura. La misma crueldad, las mismas amenazas, la misma huida. Luego habló la hija del vicario, ya una mujer mayor, pero que aún recordaba aquel día en el bosque 20 años atrás. Luego la doncella, que había visto los moratones en el cuerpo de la primera esposa del varón. Luego el médico, que admitió que lo habían obligado a ocultar la verdad sobre la causa de la muerte de Lady Wilford. Con cada testigo, el caso del varón se volvía más y más desesperado. Sus abogados intentaban rebatir los testimonios, pero los hechos eran demasiado coherentes, demasiado convincentes.
Cuando finalmente le llegó el turno de declarar al propio varón, estaba pálido, con la frente perlada de sudor. Lo negó todo, llamó mentirosas a las mujeres y afirmó que habían conspirado contra él por venganza. Pero nadie le creyó. Se notaba en los rostros de los lores jueces, en los susurros de la sala, en cómo incluso sus propios abogados desviaban la mirada. La sesión duró todo el día. Al anochecer, el Lord Canciller anunció un receso. El tribunal se retira a deliberar. El veredicto se anunciará mañana al mediodía. Esa noche fue la más larga en la vida de Laura. Ella y Ridley regresaron a la casa de él en Londres, pero ninguno de los dos pudo dormir. Se sentaron en la biblioteca, cogidos de la mano, sin poder hablar. ¿Y si lo absuelven?, susurró finalmente Laura. ¿Y si deciden que no hay pruebas suficientes? No lo absolverán, dijo Ridley con firmeza. Hay demasiados testigos, demasiadas coincidencias. No pueden ignorarlo. Pero es un par, tiene amigos, contactos, y la verdad tiene fuerza, la interrumpió. Y la verdad es más fuerte que cualquier contacto. Laura quería creerlo, pero el miedo estaba profundamente arraigado, envenenando cualquier esperanza. Se quedaron así hasta el amanecer, hasta que los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas. Y solo entonces, agotados, se quedaron dormidos, abrazados el uno al otro. Al mediodía del día siguiente, la sala de sesiones estaba abarrotada. Parecía que todo Londres había acudido a conocer el veredicto. Laura estaba sentada junto a Ridley, apretando su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus padres estaban sentados detrás, y Lady Hutchins rezaba en voz baja. El Lord Canciller entró, y la sala enmudeció al instante. Se sentó, recorrió a los presentes con una larga mirada, y luego tomó un papel. La Cámara de los Lores ha examinado el caso del barón Wilford, ha escuchado los testimonios de los testigos, ha estudiado las pruebas. Hizo una pausa. El veredicto es unánime. El silencio era absoluto. El barón Wilford es declarado culpable de maltrato a mujeres, de amenazas y de encubrimiento de delitos. Se le despoja de su título y se confisca parte de sus bienes como compensación a las víctimas. Además, se le condena a 10 años de prisión. La sala estalló. Algunos gritaban de indignación, otros aplaudían. El barón se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. «¡Es injusto! ¡No tienen derecho! ¡Soy un par de Inglaterra!» «Era un par», respondió fríamente el Lord Canciller. «Ahora es un criminal. Llévenselo». Los guardias agarraron al varón por los brazos y se lo llevaron. Gritaba y se resistía, pero lo arrastraron a la fuerza. Laura se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. Culpable. Había sido declarado culpable. La habían escuchado. Le habían creído. Ridley la abrazó y la estrechó contra sí. «Se acabó», susurró. «Eres libre, ya no puede hacerte daño». Laura rompió a llorar, de alivio, de alegría, de sentir que la carga que había llevado durante 2 años por fin se había desvanecido. A su alrededor, la gente se daba la mano, se abrazaba. La señora MacGregor lloraba en su pañuelo. Sir Henry y Lady Hutchins se cogían de la mano, dando gracias a Dios. La justicia había prevalecido. Por fin, un mes después, en la víspera de Navidad, Ridley y Laura se casaron. Fue una ceremonia tranquila en una pequeña iglesia cerca de la finca de Ridley, sin multitudes ni pompa. Solo los más cercanos. Los padres de Laura, Philip, Christopher y la señora MacGregor, que había venido desde Escocia especialmente para ser testigo. Laura llevaba un sencillo vestido blanco, con una corona de bayas de invierno en el pelo. Ridley, un frac oscuro y los ojos llenos de amor. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Ridley la besó, un beso largo y tierno que prometía toda su vida, todo su amor. «Te amo, Lady Thorne», susurró. «Y yo te amo a ti», respondió Laura, sonriendo a través de lágrimas de felicidad. Salieron de la iglesia bajo el repique de las campanas. La nieve caía en suaves copos.
convirtiendo el mundo en un cuento de hadas. Laura levantó el rostro al cielo, sintiendo cómo los fríos copos de nieve se derretían en su piel. ¿En qué piensas?, preguntó Ridley, rodeándola por la cintura. ¿En que hace un año pensaba que mi vida había terminado, que nunca sería feliz, y ahora? Lo miró. Ahora soy más feliz que nunca. Esto es solo el principio, prometió él. Tenemos toda la vida por delante. Toda la vida, repitió ella, y esas palabras sonaron como una oración, como una bendición. Subieron al carruaje que los llevaría a la finca de Ridley, a su hogar, a su futuro. Atrás quedaba el pasado, el dolor, el miedo, la oscuridad. Por delante estaba todo lo demás, el amor, la esperanza, la luz. Laura se acurrucó contra Ridley, sintiendo el calor de su cuerpo, la fuerza de su abrazo, y por primera vez en muchos años se sintió completamente a salvo. No porque el peligro ya no existiera, sino porque ya no estaba sola. A su lado estaba el hombre que la amaba, no por su belleza ni por su perfección, sino porque había atravesado el infierno y había seguido siendo humana. El hombre que había luchado por ella, cuando ella no podía luchar por sí misma. El hombre que había visto en ella, no a una víctima, sino a una guerrera. Y juntos eran invencibles. 2 años después, Laura estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio en la finca de Thorne, mirando el jardín bañado por el sol de verano. En la cuna, a su espalda, un bebé dormitaba plácidamente. Una niña con los ojos castaños de su padre y la barbilla obstinada de su madre. La puerta se abrió y entró Ridley. Se acercó, abrazó a su esposa por la espalda y la besó en el cuello. «¿Cómo está?» «Duerme», sonrió Laura. «Por fin. Pensé que nunca se calmaría. Se parece a ti, es testaruda. Y tú dices que a ti». «Entonces ambos tenemos razón», rió él. Se quedaron así, abrazados, mirando el jardín. La vida era tranquila, feliz. Ridley administraba la finca y Laura se dedicaba a la caridad. Ayudaba a mujeres en apuros, abrió un refugio para aquellas que huían de maridos crueles. El barón Wilford murió en prisión un año después de la sentencia, de una apoplejía, según los médicos. Laura no sintió ni alegría ni alivio, solo una silenciosa tristeza, por todas las mujeres que habían sufrido por su culpa, por las vidas que había destruido. Pero ya no permitía que el pasado envenenara su presente. Había aprendido a vivir el aquí y el ahora, a disfrutar de cada día, de cada momento con su marido y su hija. «¿En qué piensas?», preguntó Ridley. «En lo lejos que he llegado», respondió Laura en voz baja. Hace 3 años era una joven rota y asustada que pensaba que su vida había terminado. Y ahora soy feliz, verdaderamente feliz. «Te has ganado esta felicidad», susurró Ridley. «Luchaste por ella, atravesaste el fuego y te hiciste más fuerte». «No sola», replicó ella, girándose en sus brazos. «Contigo a mi lado. Tú me salvaste, Ridley». «No», negó él. «Te salvaste a ti misma. Yo solo estuve a tu lado, solo te amé». Laura lo besó, un beso largo, tierno, agradecido. «Y yo te amo a ti, más de lo que las palabras pueden expresar. Entonces, demuéstramelo», sonrió él, devolviéndole el beso. En la cuna, el bebé se movió y emitió un suave «ah, ah, ah». Ambos rieron interrumpiendo el beso. «Parece que la señorita se ha despertado». Ridley se acercó a la cuna y tomó a su hija en brazos. «¿Qué pasa, pequeña? ¿Echabas de menos a papá?» La niña sonrió, una sonrisa amplia y sin dientes, y Laura sintió que el corazón se le desbordaba de amor. Esa era su familia, su vida, su felicidad, sufrida, merecida, real, y nunca más permitiría que nadie se la arrebatara. Porque había aprendido a ser fuerte, había aprendido a luchar, había aprendido a amar, a pesar del dolor. Y eso la hacía invencible.